Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean un día más a su canal Mapa del Poder. Hoy es 22 de julio del año 2025 y esta será una actualización de los acontecimientos sucedidos en el conflicto de Ucrania. Fundamentalmente vamos a estar dirigiéndonos a la parte norte, lo que viene siendo la región de Sumy, porque tanto el ejército ruso como el ejército ucraniano han realizado avances en el terreno, también en la parte del Donetsk y en la parte del este. Pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a todos nuestros queridos amigos suscriptores. Llamo a que se suscriban, a que den like y a que comenten. Dicho todo esto, vamos directamente a empezar. La información que teníamos el día de hoy, bueno, no sin antes mostrar cómo caían el día de ayer los misiles hipersónicos Kinsal, ya que no habíamos mostrado cómo habían caído en Kiev, eso es en Kiev, queridos amigos. Antes de ir al terreno, recalcar de que el día de ayer se llevó un gran ataque, no de los más grandes que ha tenido Rusia contra Ucrania, pero sí un gran ataque, un poderoso ataque con muchos misiles. Y bueno, queríamos recalcar que todos los misiles que ha dicho Ucrania que ha interceptado, pues cada hora que pasa, se conocen más videos sobre las explosiones que estos dejaron. Pero yéndonos directamente al terreno, en Kindrachivka, la localidad de Kindrachivka, recordemos que el ejército ruso el día de ayer nos mostraron diferentes medios que habría tomado la totalidad de esta localidad, pero en un contraataque el ejército ucraniano ha como tal roto las posiciones del ejército ruso en esta zona y han logrado incluso atravesar mucho más de lo que anteriormente el ejército ruso controlaba. Recordemos que el ejército ruso días atrás había establecido su frente en la parte sur, pero resulta y sucede que este ataque que ha lanzado, este contraataque que ha lanzado el ejército ucraniano en las últimas horas, pues ha expulsado totalmente al ejército ruso ya en un 98% de esta localidad al ejército ruso. Aquí hemos visto múltiples ataques, recordemos que en diferentes actualizaciones, primero el ejército ruso había tomado la totalidad de la localidad tiempo atrás, pero después el ejército ucraniano habría contraatacado por la parte norte y había expulsado al ejército ruso hasta el 50% de esta localidad. Resulta y sucede que el ejército ruso empezó a borbandear en esta zona que recalcamos y empezó a expulsar al ejército ucraniano hasta las afueras y incluso el día de ayer, bueno, no sin antes mencionar de que el ejército ruso nunca salió de de esa posición sur. Y el día de ayer, el ejército ruso había como tal capturado la totalidad de la localidad, pero se conoce que el día de hoy, o sea, esto es intercambio, un día para un equipo, otro día para otro equipo, si lo quieren llamar así. El día de hoy, Ucrania ha logrado un gran avance tanto en la parte norte como en la parte centro y en la parte sur de como tal esta localidad, capturando casi la totalidad de la localidad de Kindrachivka. Y también nos mencionaban otros medios que el ejército ruso, el ejército ruso, sí, el ejército ruso estaría avanzando en lo que viene siendo las posiciones mucho más al este. Vemos aquí que incluso ya el ejército ruso tendría muy poco control de la localidad y estaría atacando desde la parte norte, desde el flanco norte, aquí como lo hemos señalado, pero incluso veamos y recordemos que el ejército ucraniano habría logrado establecer posiciones hace algunos días en esta zona. Pues al parecer el ejército ruso habría logrado expulsar o estaría trabajando en la expulsión de los soldados ucranianos para establecerlos como tal en la localidad de Andrivka, ¿no? Esto es como tal la información. También recordemos que un poco más al este, está la localidad de Barakchino, que el día de ayer ya había caído en control del ejército ruso. Y el día de hoy resulta y sucede, queridos amigos, que al oeste de Yunakivka, diferentes medios mencionaban que incluso el ejército ruso continuaría avanzando, tomando la totalidad de la localidad que mencionamos anteriormente y también estaría avanzando en todo el flanco hasta incluso esta curva. Recordemos que la información que otros medios no corroboran es que el ejército ruso en esta parte de acá no habría sido expulsado, pero teniendo en cuenta de que incluso el ejército ucraniano habría realizado un ataque a la parte más del norte en este punto, posiblemente habrían replegado sus posiciones en toda esta zona. Aquí hay una gran fortaleza que digamos el ejército ruso habría continuado manipulando o teniendo control de ella. La información es que bueno, el ejército ruso ha ya establecido todas sus posiciones tanto en esta fortaleza que tenemos acá en la zona sur, como habría expulsado también al ejército ucraniano que habrían logrado penetrar en esta punta lo que viene siendo el lado oeste de Yunakivka.
También pues al sur de Yablonivka y al este de Barachino pues el ejército ruso habría avanzado, lo que viene constituyendo pues toda esta zona, lo cual pues el ejército ruso estaría ya teniendo el control de toda esta fortaleza que tenemos acá. Así no lo mencionaba pues el medio de mapping, así como lo vemos acá, no lo mencionaba. Y bueno, esta sería como tal la información. El ejército ruso, bueno, ha sido en su totalidad expulsado de la localidad de Kindrachivka, no lo mencionaban ya diferentes medios, pero también habría avanzado en lo que viene siendo pues diferentes partes más al este. Yéndonos a la región de Kharkov, especialmente pues una localidad que habría caído en control del ejército ruso en los días anteriores, especialmente lo que constituye pues la localidad de Dikjarnik. Pues el día de hoy el ejército ruso habría establecido incluso más control, tomando parte de un bastión forestal que se encuentra en esta zona, a la zona sur de esta localidad. Así lo mencionaba del medio que citamos a diario, Mapping pues nos mostraba el avance de que habría realizado el ejército ruso en los días anteriores, y más allá de esto pues habrían establecido posiciones acá y después habrían avanzado hacia lo que viene siendo la parte más al sur y también la parte más al oeste. Recordemos que en este punto es un nuevo frente, esto no es que acá se haya, digamos, peleado o librado batallas, sino que es un nuevo frente que se le abre a las fuerzas ucranianas, que constituye también todo este mismo frente del río Oskol, pero en la parte norte. También lo que viene siendo la localidad de Milove, pues recordemos que el ejército ruso, después de haber avanzado constantemente en días anteriores, se aproximaba hacia lo que viene siendo la localidad de Ambernit. En la localidad de Ambernit, pues ya se ven los fusiles muy cerca de esta localidad. Recordemos que habíamos mencionado que era importante que el ejército ruso avanzara hacia esta localidad y estableciera sus posiciones, ya que Katigne viene siendo parte muy importante de la logística del ejército ucraniano que defiende toda esta zona, y toda esta zona viene siendo bastiones forestales o zonas forestales que deben de ser por supuesto capturadas, y el ejército ruso avanza de bastión forestal en bastión forestal y luego a otro bastión forestal, porque todo esto constituye terreno abierto, lo cual están expuestos a los drones FPV más que todo. Bueno, el ejército ruso ya establecería su segunda localidad en lo que viene siendo la parte este de Kharkov, un gran problema, ¿no?, para el ejército ucraniano, ya que recordemos que eso constituye el lado norte de la gran ciudad de Kupiansk. Y hablando de la gran ciudad de Kupiansk, recordemos que el ejército ucraniano pues está llevando sus batallas a una localidad que en este punto pues es la localidad de Stepova. La localidad de Stepova, recordemos que en los días anteriores ha sido testigo tanto de control ruso como de control ucraniano. Yéndonos un poco más al sur, recordemos que ya nos topamos con el microdistrito o el distrito de Borova, que constituye ya parte del flanco este del Oblast de Kharkov y de Lugansk, donde el ejército ruso pues continúa avanzando tratando de llenar o de ir pues hasta el Oblast de Kharkov. El frente de Rukodo, queridos amigos, recordemos que es un punto muy caliente donde está trabajando el batallón especial Azov, donde ha librado ya casi en un 80 o un 90% la localidad de Rukodo. Recordemos que hace muchísimo tiempo, en una tregua de 3 días, de un alto al fuego de 3 días que por el Pascua, por lo que viene siendo las fechas de Pascua, pues el ejército ruso habría dejado de combatir y habría establecido su control en Katernivka y en Novi, y habría como tal el ejército ucraniano atacado y había violado lo que viene siendo todo ese alto al fuego que habrían supuestamente establecido ambas partes, pero que no se respetó para nada, absolutamente. Y bueno, es por eso que el batallón Azov pues ha tomado ya casi el control de esta localidad. Grandes combates en este punto. Recordemos que el batallón Azov pues son unidades ultranacionalistas que tienen ideología del antiguo pintor austriaco de la Segunda Guerra Mundial. Y el ejército ruso pues no se ha quedado por supuesto quieto, sino que ha avanzado en el lado norte. Aparentemente lo que quieren hacer es cercar a estas tropas que tomen posiciones en la localidad, o tal vez incluso los estén dejando tomar posiciones en la localidad para cercarlos desde el flanco norte y desde el flanco sur. Pero también estas mismas unidades se están moviendo en el lado más al oeste, lo cual constituye un peligro para el ejército ruso o las tropas que se encuentran en este lugar, que no creo que sean muchas, porque recordemos pues que al norte estarían estos batallones y nos querrían ver
verse como tal rodeados desde el norte y desde el sur. Entonces muy probablemente esto sea control, digamos, gris, un control de guerra, la tierra de nadie, como se llama. Entonces, más allá de eso, pues el ejército ruso continúa sus avances hacia lo que viene siendo el Oblast de Kharkov, como mencionamos anteriormente, hacia la localidad de Dushelivka. En este punto, pues, constituye un pequeño pero sustancioso avance para el ejército ucraniano y para el ejército ruso. En este punto, recordemos que al sur Selena Dolina, pues, ya habría sido capturada por el ejército ruso y se aproximaban a Chandrir Lohove. En este caso, pues, todo esto constituye el flanco norte de Limán, de la gran ciudad de Limán, que la tenemos en este punto, y la ciudad de Limán, pues, está viendo también asediada desde el flanco este. Desde el flanco este, queridos amigos, pues, el medio de Dick Hayne nos muestra cómo el ejército ruso habría capturado ya gran parte de fortalezas que se encontraban en este punto y habría logrado penetrar, valga la redundancia, esas fortalezas y habría ingresado ya en la localidad de Toirske. También otro medio nos comentaba que más allá de lograr penetrar a la localidad de Toirske, pues el ejército ruso habría desplegado sus fuerzas hacia la zona sur, lo que constituye ya la captura de todo el centro de la localidad. Lamentablemente, queridos amigos, no tenemos imágenes audiovisuales que así lo comprueben, por lo cual esto es una zona gris, pero de lo que creo que sí estoy muy seguro es que el ejército ruso sí ha realizado este movimiento, porque días anteriores habrían también realizado un gran movimiento en todos los frentes del este, lo que viene siendo el día 11 de julio, pues el ejército ruso vemos que había realizado un gran y poderoso avance en toda esta zona que sí pudimos comprobar con, digamos, pruebas audiovisuales. En este caso esperaremos las pruebas audiovisuales para así corroborar de que el ejército ruso se aproxima hacia lo que viene siendo la gran ciudad de Limán, el centro ferroviario más grande de toda la zona este de Ucrania. Y hablando de la zona este, pues la ciudad de Siversk, que es la clave de esta ciudad de Limán, donde debe ser capturada, por supuesto, que ya ha estado en manos rusas, pero que los ucranianos, el ejército ucraniano, pues ha liberado totalmente de las manos rusas. Nos comentaba el medio de Mapping AMK que habrían avanzado casi en la totalidad de este lago que vemos en la zona sur. Recordemos que el ejército ruso habría avanzado y también habría ya capturado este lago, pero al parecer ya el ejército ucraniano en esta zona ha expulsado en su totalidad al ejército ruso y los ha obligado a establecer posiciones muchísimo más al este. Mediante eso, pues también avanzarían lo que viene siendo en el lado norte, capturando también toda una serie de lagos que podemos ver en nuestro mapa a continuación, todos esos pequeños lagos que hay en la zona norte y casi la totalidad del lago que hay en la zona sur. Pero eso no solamente sería un logro para el ejército ucraniano, sino que el ejército ruso estaría logrando un avance en lo que viene siendo el sur de la localidad de Servianka, también nos lo mostraba el mismo medio, lo cual avanzarían hacia el sur oeste, especialmente estarían ya atacando a lo que viene siendo la 81 Brigada Aeromóvil separada, y en este punto de Siversk, de todo el lado este, pues estaría operando la 118 Brigada de Defensa Territorial, que anteriormente pues también habríamos realizado en una actualización quienes estarían digamos, combatiendo en este punto. Recordemos que el ejército ruso pues también ha avanzado en lo que viene siendo la zona oeste de Ivano-Darkivka, que constituye también la aproximación al ejército ruso a Yimimka. En este punto, pues amigos, el ejército ucraniano tendrá que replegar sus fuerzas también a lo que viene siendo el lado sur, que aún se mantiene esta gran fortaleza que tenemos acá, de toda esta zona de Ivano, pues toda esta zona, amigos, hay un montón de fortalezas que por supuesto no son nada fácil para tomar, para capturar, pero el ejército, incluso de acá habíamos mostrado imágenes de cómo el ejército ruso ya estaría trabajando en ese punto, y bueno, esto ya nos llevaría a lo que viene siendo la zona de Konstantinovka. Recordemos que en la localidad de Vilyajora, pues el ejército ruso el día de ayer habría establecido un frente en lo que viene siendo la parte más al oeste, que constituye la parte norte de Digilivka. Tenemos la información extra y audiovisual de que así habría sido. Incluso el día de ayer mencionamos cómo las tropas rusas pues habían ingresado ya y habían tomado posiciones, pero el día de hoy tenemos la tricolor, cómo se ondea en esta localidad, un gran logro para el ejército ruso que se aproxima a la gran ciudad de Konstantinovka, el corazón del Donbass, y vemos acá cómo ya se ve que se ha capturado toda la curva. Lo que vemos acá en el fondo vemos un lago, y bueno, todo ese lago viene siendo esta zona.
lo cual nos dice que especialmente esa bandera se hizo en este punto, queridos amigos, acá exactamente donde tenemos este cuadro, porque ese cuadrito rojito nos representa lo que viene siendo la cuarta brigada de fusileros motorizados, que se suma un logro más a su chaleco, lo que viene siendo la captura de Viliagora, y ya se aproxima por supuesto lo que queda de Oleksandro Shulchine, que no será mucho y no será muy difícil, ya que han podido izar la bandera acá sin miedo y con mucha valentía. Queridos amigos, todo esto constituye el gran bastión de fortalezas que protegen la gran ciudad de Konstantinovka. Recordemos que el día de ayer, pues el ejército ruso avanzaba en el este de Rusizhan, y también en lo que viene siendo la captura de casi la total de la localidad, perdón, de Poltavka. Pero este punto, aquí en este punto, quiero enfocar nuestro análisis el día de hoy, porque recordemos que el ejército ruso, desde que, bueno, capturó lo que viene siendo Novopoltavka, que aquí, bueno, fallecieron, se exterminó como tal toda una brigada que lucharía hasta el último ucraniano, que todo esto constituye la parte norte de Malinivka y la parte norte de Pokrovsk. En este punto es el punto más crítico para la ciudad de Pokrovsk, y todo esto en el lado norte. Recordemos que el ejército ruso, desde que cayó Novopoltavka, pues ha realizado un avance capturando diferentes localidades y ha avanzado hasta lo que viene siendo Mayak o Parkivka, que son dos localidades vecinas que son, digamos, gemelas, porque son relativamente iguales, hablando geográficamente. Y también en esa zona, el medio de DFK nos confirma de que se habrían capturado ya gran fortalezas que se encuentran en la zona sur de esta localidad de Mayak. Esto es al norte de Pokrovsk, queridos amigos, y recordemos que, lo vuelvo y lo recalco y nos recuerdo a todos, que el objetivo del ejército ruso en esta zona no viene siendo solamente avanzar hacia el norte, sino cortar la primera carretera principal o la primera vía y ruta principal de logística hacia la ciudad de Konstantinovka. Por supuesto, realizando este movimiento ya quedaría totalmente cortada la principal línea de suministros, y desde este punto podrían realizar un movimiento hacia el lado oeste para así pues capturar lo que viene siendo la carretera principal que suministra el microdistrito de Pokrovsk, de Mirnograd, y la gran ciudad de Pokrovsk, por supuesto, que recordemos que también se está viendo asediada en la zona sur. Bueno, ¿por qué decimos esto? No lo mencionaban medios muy confiables, la verdad. Primero, el Comité Z nos informaba que lo que se estaba realizando era un movimiento hacia Nove Shakhuve, que viene siendo ya al norte. También nos lo confirmaba incluso en dos veces que el ejército ruso habría logrado avanzar en los grupos de sabotaje de esta localidad y habrían logrado establecerse más o menos en esta zona. Recordemos que toda esta zona sería ya, digamos, eh, sería muy delicado lo que se realizó acá, de ser verdad totalmente y de confirmarse esto con imágenes audiovisuales, con información audiovisual. Sería una completa catástrofe para el ejército ucraniano, porque aquí actúa el primer regimiento de asalto independiente, y un poco más al este pues trabaja la 67 Brigada Mecanizada Independiente. Pero si vemos, si notamos y analizamos, el ejército ruso habría avanzado por el medio de estos dos grupos y podría haber llegado a esta carretera, y desde esa carretera haber avanzado hacia Novishakhuve. En ese punto, esto sería algo, como vuelvo y recalco, vuelvo y digo, algo muy crítico. Y lo que nos menciona el medio del Comité Z, en dos veces nos lo menciona, es que el ejército, esto fue mucho más ligero, o sea, esto fue, hablando de horas, fue en la mañana, y después en la tarde corroboraba de que realmente el ejército ruso estaría no solo avanzando en el norte, sino que habría tratado de avanzar también, o estaría avanzando en el lado sur. Recordemos que en el lado sur pues ya habría ingresado el ejército ruso en la localidad de Fedorivka, y lo que se estaría realizando sería un avance hacia lo que es una mina que se encuentra en este punto y un poco más en el sur, a lo que viene siendo la localidad de Chervoniji, que constituyen por supuesto la clave, la llave, el candado, como le quieran ustedes llamar, pero es la clave directa para la localidad, que por supuesto es el objetivo ruso. Ya lo hemos mencionado, este es el objetivo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho este es el objetivo, y ahí llegaremos. Desde que esto se dio, pues cayó la localidad de Raksino,
y el ejército ruso ha avanzado muy fuertemente hacia lo que vienen las posiciones a las afueras de esta mina, donde por supuesto no está sola esa mina, sino que toda esta área la protege la 14 Brigada Operativa de la Guardia Nacional. Un poco más al norte, en Shuskitsk, está el 210 Regimiento de Asalto, también protegiendo importantes rutas, que todas estas defensas constituyen pues la seguridad de la carretera que suministra Pokrovsk en este punto. En la zona sur de Mirnograd, esto no ha solo sucedido en el lado norte, sino que en la zona sur, el medio de Anatoly Rado, también es un medio del frente, nos ha actualizado y nos ha mostrado dónde se encuentra una gran fortaleza que, por supuesto, protege, lo mencionamos el día de ayer, sería toda esta zona que lo protege, aquí lo tenemos, la 25 Brigada de Asalto Aérea. En toda esta zona no la hemos marcado porque no tenemos la información audiovisual, o por lo menos del frente, pero en toda esta zona al parecer hay una gran fortaleza que protege tanto Mirnograd desde la parte oeste como Pokrovsk desde la parte este. Pero lo que nos queremos enfocar el día de hoy es en la información audiovisual, y es que en todo esto el distrito de Mirnograd pues han sido evidentes el asalto del ejército ruso a las posiciones que se encuentran en esa fortaleza. El ejército ruso ha capturado gran bastión de fortalezas, los cuales pues ya totalmente, aquí tenemos los testimonios, pues constituyen a las fortalezas que veremos a continuación. Esto es en el sur de Mirnograd, toda la zona sur la protege lo que viene siendo el segundo batallón de asalto naval de la Guardia. Al parecer trabajaría en este punto en conjunto con lo que viene siendo el 25 o la 25 Brigada de Asalto Aéreo. Todas estas gran fortalezas que hay acá, zonas forestales y fortalezas, las habría ya capturado en su totalidad el ejército ruso, y bueno, esta sería la evidencia audiovisual de que así habría sido esto para el día de hoy. Un poco más en el sur, lo que viene siendo toda esta zona, pues también tenemos información audiovisual. Recordemos que anteriormente habíamos mencionado cómo el ejército ruso pues había avanzado hasta este punto y desde esta zona había desembarcado hacia un parque que se encuentra ya casi en el centro de Pokrovsk, pero que eso habrían sido grupos de sabotaje. No sabemos si solamente van a ir y van a regresar nuevamente al frente, o bueno, si se van a establecer en este punto, y el ejército ruso pues trabajará desde el lado sur para avanzar y por supuesto cercar a las tropas ucranianas que se encuentran en este lugar. ¿Qué tropas ucranianas se encuentran en este lugar? Pues amigos, también tenemos la información de la 64 Brigada de Ingenieros separada. La 64 Brigada de Ingenieros pues estaría teniendo un mal día, la verdad. Estaría teniendo una semana muy mal para ellos, por supuesto, porque la información audiovisual el día de hoy es que, digamos, a esos desembarcos de esta brigada se estarían vigilando muy bien. Estos desembarcos que la Brigada 64 de Ingenieros habrían realizado para tomar posiciones en esta parte estarían siendo vigilados día y noche por el ejército ruso, lo cual quiere decir de que se tienen a tiro de fuego. Los están observando, los están viendo. Este video aparentemente es de toda esta zona sur de Pokrovsk. No tenemos la información en realidad de cuál sería la calle, cuál sería la carretera que, bueno, aquí nos muestra, pero sería en toda esta zona sur donde el ejército ucraniano pues estaría tratando de tomar las mejores posiciones para prepararse para el avance del ejército ruso en esa zona. Desde lo que viene siendo la gran ciudad de Pokrovsk, nos vamos a dirigir ya donde se juntan los tres oblasts, el oblast de la zona sur de Zaporilla, porque aquí tenemos la localidad del lado norte de Temirivka y Obraksny, que están siendo totalmente asediadas por el ejército ruso. Yo os recuerdo pues que el día de ayer el ejército ucraniano habría realizado un ingreso en la parte sur de Novopil, pero resulta y sucede, queridos amigos, y para mí fue sorprendente porque el ejército ruso hoy cruzó las fronteras de Zaporilla desde el lado norte y habría ya ingresado en las afueras de esta localidad que he mencionado mucho y he dicho, esta localidad es la clave para entrar desde la zona sur de Dnipropetrovsk, lo cual constituye y abre las puertas del miedo para las tropas ucranianas que defienden Dnipropetrovsk, porque os recuerdo que al norte también han ingresado en diferentes partes, lo han hecho y ya capturaron la primera localidad, y estaría siendo Filip ya la segunda localidad que vamos a tener que mencionar en los próximos días que cae en control del ejército ruso.
ya ha ingresado desde la parte este de Novopavlivka y también en la parte sur, que constituye la parte norte de lo que viene siendo anteriormente era Batir, y que quedaron batidos en 2 días. Fue increíble su captura, que mencionamos incluso en nuestro canal, pero que habíamos dicho que la clave, y bueno, sigo diciendo, la clave son estas dos localidades. Estas dos localidades constituyen lo que viene siendo un gran bastión de fortalezas que ha construido Ucrania en los últimos 2 años en Zaporilla, para defender lo que queda de Zaporilla. En este punto, pues, recalco y vamos a hacer énfasis acá, el ejército ruso pues ya habría tomado las primeras casas a las afueras. Esta pequeña fábrica de esta localidad estaría siendo ya el siguiente objetivo, esta fábrica. Y ya el ejército ruso habría establecido control tanto de esta fortaleza, se estarían dando los combates en esta fortaleza, o pienso yo que ya habría sido la captura total de todas estas dos fortalezas que se encuentran incluso en el Oblast de Zaporizhia con Donetsk, y el ejército ruso ya ingresaría directamente desde la zona sur de esta localidad. Siguiente y nueva localidad en la región de Zaporilla, que constituye un avance para el ejército ruso en toda esta zona. Recordemos que toda esta zona, pues el ejército ruso controla ya casi un 80 a un 70% de Zaporilla, toda esta zona. Y que ya solamente le faltaría lo que viene siendo todo esto, lo que constituye el lado este del río Dnieper, y ya el objetivo sería la capital, o sea, ya están a las afueras de la capital. Recordemos que en Kamiansky, ya Kamiansky ha caído totalmente, y el siguiente punto más importante viene siendo Orejo, y también lo que viene siendo el distrito de Guliapole. Ya cayó Kamiansky, ya cayó la primera, y ya se empezó la captura de esta gran fortaleza que cruza acá, y tenemos una fortaleza más al lado norte que la hemos recalcado, pueden revisar en nuestro mapa toda esa zona que constituyen diferentes localidades. También hay otra fortaleza que cruza desde el lado sur al norte, y bueno, en realidad son dos, lo cual todas son protegiendo especialmente lo que es la capital de Zaporilla, de la región de Zaporilla, y la capital, bueno, que valga la redundancia, se llama Zaporilla. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar su like ni comentar. No olviden suscribirse a nuestro canal, su canal Mapa del Poder, para que de esa manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos frecuentemente. Muchas gracias por toda su atención. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima actualización.